Muy buenas tardes amigos, espero que se encuentren muy bien. Feliz casi inicio de semana. Estamos a martes 16 de julio. Y bueno, yo me encuentro entre contento y entre un poco molesto por lo que vamos a hablar un poquito. Y bueno, pues de alguna manera pienso, o a veces mi intención es empezar con buenas noticias. El día de hoy sí tenemos podemos decir una buena noticia, pero una muy mala noticia y lamentablemente creo yo que empieza ya a tener brotes esto de apocalipsis. Y no estoy exagerando, realmente no estoy exagerando porque creo que cuando nosotros logramos avanzar en cualquier tipo de terreno o en cualquier tipo de tópico, eh, en el que, bueno, históricamente hemos pasado. Por supuesto hablo de cosas malas, no de cosas buenas, como por ejemplo la época medieval, ¿no? La época medieval donde esta Santa Inquisición perseguía a los científicos y quemaban libros y por supuesto acusaba de herejes y de blasfemos a aquellos que se atrevían de alguna manera a contrariar a la iglesia en ese momento. Y lo que sucedía es que, bueno, pues la iglesia, bajo esta intención arbitral, dictatorial y, y lo que ustedes manden, pues por supuesto que encerraba, torturaba, incluso mataba a las personas o científicos que se atrevían a, a contrariar sus ideas oscurantistas. Y parece que no entendemos, parece que no estamos entendiendo porque, bueno, estamos regresando a este tipo de eventos porque no puedes tú pensar distinto de una persona, por ejemplo, LGBT. No puedes pensar distinto, decir que tú no puedes percibir a una persona que es hombre como mujer o a una mujer que es hombre. Te empiezan a acusar de ser un homofóbico, un transfóbico y obviamente pues bueno, ya lamentablemente empiezan a invadir el terreno de lo legal. Eh, es decir, ya hay consecuencias si tú no piensas o no estás percibiendo lo mismo que ellos perciben. Y esto pues está pasando. Y lamentablemente pues creo yo, no creo, así es. La gran mayoría de las personas pensamos de manera eh, o aplicamos el sentido común. Es decir, nosotros vemos un hombre en la calle y decimos que es un hombre. Pero bueno, pareciera que ahorita la ciencia y el método científico, la evidencia observable, pues no tienen ningún tipo de, mm, de cabida en el asunto, no tienen ningún punto, no tienen nada que ver, porque todo se está basando en el sentimiento, todo se está basando en la percepción y en cómo nos sentimos. Si tú te sientes astronauta, bueno, pues tengo que respetarte porque eres un astronauta. Y está bien que cada quien crea lo que quiera. Finalmente son libres de creer en Dios, en Buda, en creer que es mujer siendo hombre, en creer que es mujer, en creer que es hombre siendo mujer, en creer que es un perro, pues, sabiendo que es un humano, o incluso hay gente que es transedad. Incluso la estupidez llegó a tales grados que se creen trans nacionalidad. Pero bueno, hoy no vamos a hablar específicamente de este tipo de temas, pero sí lo vamos a seguir tocando en el futuro. Pero ahorita estamos repitiendo la historia de algo que terminó mal. Y también en el terreno de la salud específicamente, lo que hemos pasado a nivel historia, a nivel histórico, enfermedades que en teoría ya estaban erradicadas o que ya no existen en nuestra era, ¿no? Sin embargo, están regresando porque muchas personas
se consideran antivacunas. Y de verdad que no puedo creer que quepa tanta estupidez en la mente humana para poder apoyar o militar este tipo de ideas. Actualmente creo que ya no tenemos excusa alguna de no tener o no saber de dónde obtener la información. La información la tenemos todos, y digo la gran mayoría. Tenemos el acceso a la información desde nuestro teléfono celular. O sea, no hay ningún tipo de excusa. Por supuesto que hay gente que no tiene absolutamente nada en la vida, ni siquiera ninguna oportunidad, y eso lo entiendo. Pero estamos hablando de la gran mayoría. Hay gente muy humilde que cuenta con un celular, cuenta con internet, le va a poner 20 pesitos, 30 pesitos a su celular y cuenta con información. Incluso los hijos de esas personas están vacunados. Sin embargo, lamentablemente empieza a haber una serie de estadística que no es grata de leer y que no es grata de saber. Bueno, sí es grata de saber porque, bueno, hay que estar informados, pero es lamentable. Y estoy hablando del estancamiento que ha habido en la cobertura vacunal en los niños. Y esto sucedió tras la pandemia. ¿Cuántas veces no escuchamos a gente que decía que no iba a vacunarse porque, bueno, no quiere ser controlada por el gobierno, porque no sé quién nos estén vacunando? Por supuesto, las vacunas en algún momento, sobre todo cuando están en ensayo o al principio, cuando ya son aprobadas, puede haber algún cierto efecto adverso muy grave, ¿no? Por ejemplo, que al principio causaba ciertas enfermedades, como a lo mejor la miastenia gravis y todo este tipo de enfermedades esta enfermedad que afecta al sistema nervioso y que va de manera ascendente y que, bueno, empieza a afectar los músculos y ya no te puedes mover, ya no puedes caminar, bla, 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 bla. Pero esto representa menos del 2%, menos del 1%. O representó menos de eso. Incluso una vacunación que tenga una efectividad arriba del 75% se puede aprobar. Entonces, este tipo de situaciones están regresando. No la situación, sino más bien las enfermedades que estaban erradicadas de alguna manera. Entonces, el encabezado, digamos el subtítulo de este artículo, que es del Mundo, pone como tal: tosferina, sarampión, difteria. Hay 14.5 millones de niños y niñas que no llegaron a recibir de sus vacunas en 2023. Nigeria, India y Etiopía albergan el mayor número de pequeños con dosis 0. Y así se les está considerando a estos niños. Dosis 0. La Organización Mundial de la Salud y la UNICEF presentaron las últimas estimaciones de la cobertura de inmunización infantil para la vacunación contra 14 enfermedades. Los datos recogidos de los 195 Estados miembros daban a conocer que en 2023 alrededor de 14.5 millones de niños no recibieron ninguna vacuna. 14.5 millones de niños. Nigeria tenía el mayor número de niños con dosis 0, que representa el 2.134.000, seguida de la India de 1.592.000 y Etiopía 917.000. A nivel mundial, estos países representan aproximadamente el 15 y el 11% de los niños con dosis 0. 15 y 11% de los niños con dosis 0. O sea, es muchísimo, muchísimo. En fin, asimismo, según la información presentada, la cobertura mundial de inmunización infantil se estancó en 2023. Y esto, por supuesto, hablamos en el transcurso de la pandemia. Serán alrededor de 2.7 millones de niños y niñas que no lograrán vacunarse o en conseguir una inmunización completa en comparación con los niveles anteriores de la pandemia de 2019. En cuanto a la cobertura de la administración de las 3 dosis de la vacuna de TP, es decir, difteria, tétanos y tosferina, en 2023 fue el 84%, y a nivel mundial
23 de 195, es decir, el 12% países tenían una cobertura de DTP3 inferior al 70% en 2023. Entonces, imagínense, de 84% que estábamos de 2023 bajó al 70%. Es decir, 12%, más de 12%. Es una cantidad impresionante. Sí se sigue dando cobertura, es decir, sigue habiendo, si hablamos de manera democrática, obviamente el 70% es más que el 30%, pero aún así este estancamiento preocupa totalmente, preocupa. Y lo hemos visto, o sea, lo hemos visto aquí en México. De hecho, cuando fue la pandemia, teníamos un segundo problema, muy, muy grande, que era el sarampión. Y el sarampión sigue habiendo casos de manera muy discreta, pero sigue habiendo aumento de casos de sarampión, en México al menos. Y sigue habiendo cuando el sarampión, en teoría, ya no debería de haber. ¿Pero por qué? Bueno, porque obviamente la ignorancia, la desinformación y la estupidez nos está invadiendo poco a poco, en todos los terrenos. Tanto en el primer ejemplo que puse de esta estupidez de la autopercepción y de que ya los sentimientos son lo que valen y la evidencia observable no vale. Bueno, pues esta es otra estupidez. Esto es otra estupidez y que créanme que si no alzamos la voz, que si no los médicos nos encargamos de dar pues la información, de educar a la gente, de obviamente crear esta masa de información para esta gente, nos va a cargar el payaso, como decimos en México. Nos va a cargar el payaso. No vamos a sobrevivir mucho tiempo. La suma de esta de antivacunas más la resistencia bacteriana va a ser de verdad que nosotros tengamos un futuro negrísimo y de mucho sufrimiento. Porque ni siquiera es que nos moramos luego. Esto es una tortura, amigos. Esto es una tortura. El hecho de tener sarampión, el tener tosferina, que nos dé a lo mejor más adelante la estadística de poliomielitis se aumente, que por supuesto no vacunarnos contra influenza cada año, contra COVID-19, contra todas estas enfermedades nos va a causar la extinción. Y si de verdad te lo digo con mucho respeto, mi querido antivacunas, si tú eres antivacunas y no estás de acuerdo con ello por la X razón, estúpida razón que tengas, está bien, no te vacunes o piensa lo que quieras, pero por el amor de Dios, no tengas hijos. Porque si tu idea es que las vacunas son malas, por supuesto que en automático no vas a vacunar a tus hijos. ¿Y sabes qué va a suceder? Que van a nacer tus hijos y se van a morir pronto. Así de sencillo. Así de sencillo. La experta en salud global e infancia de UNICEF España, Rebecca Johnson, explica a El Mundo que conseguir una tercera dosis de TP3 o la difteria, esta vacuna difteria, ay, perdón, se me fue la onda, amigos, discúlpenme. Difteria, tétanos y tosferina, perdón. Se ha mantenido en 84% en comparación con antes de la pandemia, que era un 86%. Bueno, se ha mantenido, pero sí ha bajado. O sea, siendo exigente, 3%. Ahí se ve cómo esos dos porcentajes no se han recuperado. Y para mí, y para todos los que estamos aquí trabajando con gran esfuerzo, lo que es muy alarmante es que no han recibido alguna dosis de esta vacuna. En 2022, el número de niños sin vacunar era 13.9 millones. Y este año, 2023, según los datos que hemos publicado, ha subido a 14.5 millones. O sea, subió muy poquito. Muy poquito. Ahora mismo los datos nos muestran que se han estancado, que no han vuelto a esta cobertura de inmunización total a lo que era antes de la pandemia en 2019. Sigue siendo muy alarmante, porque muestra que estos esfuerzos que están haciendo para recuperar, para asegurarnos que esos niños y niñas sigan pudiendo ser vacunados, no se está logrando tanto como se quiere, reitera Johnson.
Y es lo que les digo, aquí viene el título de lo que estábamos hablando. La OMS destaca los brotes de sarampión en más de un centenar de países en los últimos 5 años, donde viven aproximadamente 3/4 de los lactantes del mundo. En cuanto a la infección por el virus del papiloma humano, que vamos a hablar ahorita de eso un poquito, la infección vírica más habitual del aparato reproductor, la inmunización sí ha aumentado del 20% al 27%. O sea, aquí sí se está vacunando, sí se está usando esta vacuna. Y qué bueno, lo aplaudo. Según los datos mostrados solo en las niñas. Es muy lejos del 90% que se necesita, pero gracias al esfuerzo y a países como Nigeria, Bangladesh e Indonesia que han introducido la vacuna, se está viendo este incremento. Al menos en algo se está incrementando. Al menos vemos que las niñas están siendo responsables, en este caso los padres, para poder vacunar a sus niñas del virus del papiloma humano. Entonces, ¿cuál es la cobertura global de vacunación? El objetivo principal de la Agenda de Inmunización 2030 de la OMS es poner vacunación al alcance de todos y en todas partes para el 2030. Una prioridad urgente es la ampliación rápida y equitativa de las vacunas contra el COVID-19 en todos los países. Esto es lo que marca la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, se hace énfasis en la atención que se presta actualmente a la vacuna COVID-19, ya que detrae recursos de las actividades de vacunación existentes, lo que obliga a los países a hacer frente a la interrupción de sus servicios de inmunización y otros servicios esenciales a la atención primaria de la salud. Bueno, pues eso bueno, fue una emergencia y por supuesto que a lo mejor recurso que estaba destinado para ciertos programas que tienen que ver en salud, pongamos un ejemplo, enfermedades crónicas, cáncer, a lo mejor, no sé, maternidad, infancia o infantil, todo ese tipo de cosas, bueno, pues por supuesto que tuvieron que a lo mejor usar ese recurso para poder subsanar o desarrollar cierta tecnología para obviamente combatir al COVID y se estancó un poco esas áreas o se estancaron un poco ciertas áreas, pero de alguna manera se salió adelante, sobre todo por supuesto en países bueno, no en desarrollo, más bien desarrollados. En cuanto al sarampión, una enfermedad de alto contagio y que puede llegar a causar la muerte, en 2023 el 83% de los niños habían recibido una dosis de vacuna antisarampionosa antes de cumplir los 2 años y se habían administrado 2 dosis al 74% de los niños. La OMS destaca que en los últimos 5 años se ha visto una afectación a 103 países por brotes de sarampión, donde viven aproximadamente 3/4 partes de los lactantes del mundo. El año pasado, 190 países incluyeron la segunda dosis en un esquema nacional de vacunación. Bueno, esperemos. Bueno, no se está haciendo absolutamente nada porque, bueno, los antivacunitas están con todo. En fin, es un buen artículo, me parece, y nos está dando cuenta de que estamos de verdad en crisis, sobre todo en el de raíz, en crisis de conocimiento, en crisis de sentido común, en crisis de supervivencia. Esto, pues bueno, sabemos lo que trata la selección natural y lamentablemente, pues esto va a suceder. Y lo más malo, o lo peor, es que lo van a pagar los niños. Los niños que son hijos de padres con esta ideología estúpida. Y perdónenme que así lo diga, no puedo respetar esta ideología porque sus argumentos tienen cero fundamento. Cero fundamento. Y bueno, también me puse a investigar ciertas argumentos que tienen los antivacunas. Y bueno, una de ellas, bueno, hablando sobre todo, toman mucho en cuenta a la gente de Estados Unidos, porque en Estados Unidos, además de que, bueno, tiene una población inmensa, pues bueno, obviamente se toman estos ejemplos y es donde más hay este tipo de antivacunas. Y también en España, por cierto.
Eh, Ellos dicen que las vacunas provocan autismo, sin ningún tipo de fundamento, sin considerar otro tipo de factores, pero bueno, ellos dicen que las vacunas, sobre todo la vacuna triple viral, según esto, que es la que causa este tipo de enfermedad, ¿no? El autismo. En fin, también uno de los argumentos que ellos comentan es que las vacunas ya no son necesarias. Ya no son necesarias. Fíjense, hay quienes sostienen que como muchas de estas enfermedades ya han sido erradicadas, ya han sido erradicadas en algunos de los países del mundo más desarrollados, sus habitantes no necesitan vacunarse. Y obvia, este argumento, sin embargo, refleja un conocimiento muy escaso de cómo funciona la epidemia de las vacunas, por supuesto. Es una tontería, ¿no? Es como decir, bueno, si viéramos que los países desarrollados únicamente tuvieran una dosis de cualquier tipo de vacuna, bueno, entonces podríamos decir, bueno, hay que copiar el modelo. Sin embargo, bueno, pues no es así. No funciona de esa manera. Las vacunas tienen que ponerse en un tiempo determinado para poder seguir protegiendo, para poder actualizar, digamos, la memoria, ¿no? de esta inmunización. Sin embargo, bueno, esta es la ignorancia y este es el costo de lo que estamos pasando actualmente. Eh, Solo la población no estuviera vacunada, bastaría con un solo caso para revivir una epidemia. Bueno, ese es el mismo punto. El tercer punto es, las vacunas no son efectivas y la reducción de estas enfermedades responde a mejores condiciones sanitarias. Bueno, no vamos a negarlo. La mejora en las condiciones sanitarias, así como el avance de la calidad del tratamiento médico proporcionado, han ayudado muchísimo a la erradicación y reducción de la incidencia de muchas enfermedades en las últimas décadas. Sin embargo, ese reconocimiento no niega la efectividad de las vacunas. Así es. Basta observar la evolución de la tasa de morbilidad, que es como el número de casos en tiempo determinado, llámese casos nuevos o prevalencia en general, de estas enfermedades y compararla con la inducción de sus respectivas vacunas para hacerse una idea de la verdadera importancia de este tratamiento. Si son efectivas las vacunas, sin lugar a dudas, y estábamos en un estado más o menos bueno, porque ya no estaban ciertas enfermedades. Otra de las tonterías es las vacunas contienen sustancias tóxicas, y digamos de las más famosas que argumentos, o bueno, entre muchas comillas de argumentos, es que los efectos secundarios de las vacunas son peores que las enfermedades que dicen prevenir. Como decía, eh, hay estadísticas que solamente 1 en 2.5 millones de casos suceden estos tipos de efectos adversos, lo cual, por definición, esto es efectividad. 1 en 2.5 millones de casos en ciertas en ciertas vacunas se presentan estos efectos adversos. Lo cual, bueno, pues esto es muy bueno, es una estadística, por supuesto, muy positiva en el cual se puede aprobar este tipo de estudios. Entonces, en conclusión, amigos, creo que estamos, si no despertamos y si no empezamos a los que pensamos que este tipo de sistema preventivo que son las vacunas tiene que seguir y además tiene que fortalecerse para que este estancamiento se convierta en progreso. Tenemos que pues levantar la voz, tenemos que dar información y sobre todo los que estamos en este tren del gremio de la salud. Es importantísimo, porque si no nos vamos a arrepentir. Y el otro tema que ya habíamos tocado alguna vez es lo de la resistencia resistencia bacteriana, resistencia a los antibióticos. Es otro tema que creo que debemos de tocar de manera más profunda. Ya alguna vez ondé en eso, pero es importante que, que le demos seguimiento, sin lugar a dudas. Y bueno, ahora yo creo que también hay que hacer un poco de espacio a las buenas noticias o a la buena nota.
Y es que empiezan a haber ciertas innovaciones, ¿no? Ya vimos que algunas son importantes, como por ejemplo la creación de una vacuna contra el cáncer, ciertos descubrimientos que puedan a lo mejor ayudar a enfermedades como Alzheimer, como el lupus, etcétera, etcétera. Pero también en ciertas situaciones que lamentablemente son un problema muy muy grande en nuestro país, problemas de salud pública serios como el cáncer cervicouterino o de cuello uterino, y que normalmente es causado por el virus de papiloma humano. Y resulta que crean una prueba de orina que puede ayudar a detectar el virus de papiloma humano precisamente. Es decir, ya empezamos como a facilitar un poco más esto, a poder fomentar más la participación de las mujeres en la detección temprana de este virus. Y bueno, sabemos que hay muchos tipos de virus de papiloma humano. Hay dos que son los que causan, o los más comunes que causan cáncer, pero bueno, hay muchas formas, ¿no? El, el, la citología cervical, que es el Papa Nicolau, pruebas de BPH, y métodos preventivos como la vacuna. Bueno, pues este tipo de detecciones, la vacuna no entra en detección, pero sí, por ejemplo, la citología la prueba de BPH, pues a lo mejor ya no va a ser tan necesario. Finalmente son muestras de tipo invasivo y que resultan ser muy incómodos o muy incómodas para las pacientes. Así comienza la nota. Los métodos actuales para la detección del cáncer de cuello uterino incluyen pruebas de ADN y del virus del papiloma humano y citologías vaginales, más conocidas como la prueba de Papa Nicolau. Según datos recientes, en 2022 se registraron aproximadamente, fíjense, y este es un cáncer muy prevenible, 660,000 casos nuevos y 350,000 muertes a nivel global, que son cifras, digamos, oficiales, según esta fuente. Este tipo de cáncer está vinculado a infecciones por virus de papiloma humano, que es como lo más común. Este tipo de prueba, hubo un equipo de científicos que se están dando esta tarea para crear esta prueba como la prueba de orina. Son científicos internacionales que han desarrollado una solución innovadora que podría transformar la detección de este virus. Y estos son liderados por el profesor Etsuro Ito de la Universidad de Waseda, el profesor Toshiyuki Sasagawa de la Universidad de Kanazawa y el doctor Martin Müller del Centro Alemán de Investigación Oncológica. Estos investigadores han creado un ensayo inmunoenzimático ultrasensible conocido como ELISA. Este nuevo método permite detectar las oncoproteínas de alto riesgo del BPH 16E7 en la orina. La introducción de una prueba de orina para la detección del virus de papiloma humano presenta múltiples ventajas, ¿no? En primer lugar, bueno, pues por supuesto que elimina, como les comentaba, estos métodos de detección invasivos, que resulta muy incómodo para las pacientes, y facilita además el acceso a la detección en mujeres que puedan sentirse incómodas. Esto pues obviamente aumenta la participación de las usuarias para que, bueno, de alguna manera muchas de ellas piensan en hacerla, ¿no? O sea, ellas dicen, no, es que, o sea, sí, pero es que no quiero este tema, ¿no? Es que no quiero que sea un ginecólogo, o no quiero que sea un hombre. Son como varios filtros que a veces muchas de las mujeres llegan a poner para poder realizarse un tamizaje de esta índole. Además, la prueba de orina tiene potencial de aumentar la tasa de participación, es lo que estamos comentando, y al ser un método de menos invasivo y más accesible, es probable que más mujeres se sientan motivadas a realizarse la prueba. Pues sí, sin lugar a dudas es algo que creo que pareciera muy simple, pero créanme que la participación y esta innovación, más bien la innovación y en secundaria la participación de las mujeres, puede de verdad salvar muchas vidas, y que la estadística de 350,000 muertes, incluso la incidencia, ¿no?, de 660,000 casos, más bien prevalencia, pues vaya a la baja, porque tanto el cáncer de mama
como el cáncer de cervicouterino a nivel mundial son los dos tipos de cáncer que está matando a las mujeres. Más el cáncer de mama. Pero en segundo lugar el cáncer cervicouterino. Y entonces, si algo tan pareciera, ¿no? Porque no es simple, pero pareciera algo simple que con una prueba de orina, es decir, ya no tienes que ir a lo mejor a tamizarte con con estas pruebas tan incómodas y que sea con la orina, pues por supuesto que es algo que de aplaudir y muy esperanzador. Porque además puede resultar un poco más económica, mucho más cómoda y ya no es directamente un método invasivo para tu cuerpo, ¿no? Entonces son cosas que insisto, pareciera simple, pareciera como, pues no es como tanto, pues si ya existe el Papa Nicolau y existen las pruebas de BPH, como, pues, bueno, pues es que lamentablemente, a pesar de las campañas, a pesar de esto que se difunde, a pesar del marketing que crea una campaña que por cierto es en agosto, el, el mes de sensibilización por cáncer de cuello uterino, y después en octubre es el de cáncer de mama, sin lugar a dudas es algo que a lo mejor va a tardar un poquito por supuesto, replicarse en todos los países, pero es un inicio, es un inicio. Entonces, esperemos que pronto podamos tener estas pruebas eh, poco a poco avanzando a nivel mundial. Y así, por supuesto, favorecer a que muchas mujeres tengan el acceso a este tipo de pruebas, que sea accesible en cuanto a costo y en cuanto a lugar, ¿no? En puntos de venta. Entonces, esperando que, como siempre, el gobierno no acapare este tipo de mercado, porque luego resulta así, sobre todo el mexicano, que esté a la venta libre, en el mercado, libre. Entonces, esperando que así sea, esperemos que esto se vaya erradicando poco a poco. Y por supuesto, ¿no? También en las unidades de salud de primera atención, en las unidades de segundo nivel, de tercer nivel, donde sea, se puedan obtener, ¿no? Y obviamente ya en cuestiones de instituciones públicas, pues que estén disponibles para la derechohabiencia. En fin, yo creo que una noticia muy buena, me parece que hay que aplaudir y que de verdad, insisto, pareciera simple, pero es un trabajo minucioso y es un trabajo arduo para poder llegar a hacer este tipo de innovaciones y que mejor que a nivel salud. Muy bien, amigos, pues espero que les haya gustado este tipo de notas y bueno, vamos a seguir por supuesto con este tipo de noticias, esperando que sean más buenas que malas, porque la primera pues sí preocupa la cuestión de los antivacunas y que estén ganando algo de terreno ya. Y por supuesto muchos otros temas, ¿no? Que tienen que ver con el sentido común, con la mente, con salud mental, lo psicológico, como lo que tocamos también en cuestión de autopercepción. Que tengan una excelente noche y nos estamos escuchando muy pronto.